Como siempre, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de existir, de poder ver un día nuevo, de poder no solamente ver un día nuevo, sino de estar rodeado de sus favores, de poder ver a las personas que nos aman, de poder recibir de Él el alimento, de poder de Él recibir las diferentes instrucciones. Y el día de hoy nos reunimos pues para adorar al Señor, un día central donde los hijos de Dios se reúnen para aprender de Él, para permitir que sus corazones sean persuadidos por su palabra y para luego encontrar las oportunidades o el segmento o el lugar donde poder practicar lo aprendido. La Biblia nos enseña que debemos bendecir a Jehová y bendecir todo su santo nombre. La Biblia nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios no solamente usa múltiples formas de traernos a bienestar, sino a su vez también de profundizar nuestra relación con Él y llevarnos a un mayor crecimiento. Hay diferentes segmentos donde Dios nos bendice, y uno de los segmentos que la Biblia abre en el Salmo 103 dice: Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las Escrituras nos enseñan de bendecir, de hablar bien de Él, y no olvidar estas diferentes formas en las que Dios bendice nuestras vidas y nos rodea de su voluntad. Es su voluntad también que podamos nosotros crecer. Y en medio de ese crecimiento que Dios nos permite experimentar, nos deja identificar 3 herramientas claras para poder nosotros llevar a cabo esa transformación. Dios es el que produce el crecimiento en nuestras vidas, de adentro hacia afuera, pero a su vez también deja 3 herramientas claras a nuestro alcance. Una de ellas tiene que ver con las disciplinas espirituales. Hemos visto hasta este domingo que ha pasado estas disciplinas espirituales, hemos completado la enseñanza. La otra tiene que ver con la iglesia. Y el tercero, aunque parece un poco contradictorio, tiene que ver con el sufrimiento. Y es a través de estas 3 herramientas, que cada una de ellas reúne diferentes segmentos dentro de estas propias herramientas, es a través de ellas que Dios produce en nuestras vidas el crecimiento que Dios desea para nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a darnos cuenta que continuamente estas herramientas están a nuestro alcance. No hace falta que nosotros las pidamos, pero sí hace falta de que seamos conscientes y de que tengamos la aspiración necesaria de poder avanzar. Es necesario que podamos entender que hay una enorme responsabilidad de nuestra parte y que Dios no tiene varita mágica. Esto es, a veces algunos cristianos no entienden esto. Le piden paciencia a Dios y quieren que Dios les borre cualquier tipo de ira, cualquier tipo de mala reacción, y que Dios les permita no rodearse de ninguna situación donde ellos puedan terminar siendo impacientes. Dios no usa varita mágica. Dios no es un chamán. Dios no va a hacer algo mágico en nuestras vidas. Dios va a permitirnos situaciones donde nosotros, capacitados ya con su palabra, con su espíritu y con un contexto de relaciones, Dios va a permitirnos pues usar lo que ya nos ha entregado, las herramientas. Hoy vamos a pasar a la segunda herramienta, que tiene que ver con la iglesia. Pero antes de esto, siempre oramos al Señor y le dejamos a Dios todo lo que tenemos que entregar. Si tiene cargas, si está luchando, si está tentado, si está enfermo, si está atravesando alguna situación similar, es un buen momento para entregar al Señor su carga y poder disponer su corazón para poder aprender en esta mañana. Vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, en una segunda reunión en este mismo día. Es un nuevo público, son tus hijos. Algunos de ellos se acercan también
para querer entender. Algunos de ellos traen sus propias preguntas, sus dolores, sus intereses. Algunos de ellos, Santo Dios, son de tu pueblo, se están reconciliando contigo, vuelven a casa. Algunos de ellos, Señor, tal vez están cansados del camino, ajetreados, han sido vapuleados por el diablo, pero sabemos, Santo Dios, que aquí estamos. Y venimos delante del Dios que juzga al cielo y la tierra. Venimos delante de aquel que sostiene la creación. Venimos delante del que tiene el poder suficiente para hacer las cosas más allá de lo que entendemos y de lo que pedimos. Entregamos delante de ti nuestras cargas, entregamos delante de ti nuestras enfermedades, nuestras carencias, nuestra propia economía, y ponemos también junto con nosotros aquellos que están enfermos, aquellos que no están entre nosotros, aquellos que están atravesando momentos difíciles, sean niños, sean jóvenes o sean adultos. Ponemos en tus manos aún los que han caído, los que están siendo tentados, aquellos que por la presión están queriendo dejar el camino, aquellos que están siendo probados en su fe. Ponemos, Santo Dios, delante de ti todo esto. Venimos delante de tu presencia, Señor, después de haberte adorado y cantado y reconocido tu grandiosidad, reconocido tu soberanía, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Abre ahora nuestro entendimiento, permítenos comprender lo que vamos a estudiar. Abre en nuestros ojos espirituales, Señor, y danos la inteligencia espiritual que necesitamos. Padre, dejo en tus manos todo esto, siempre a través de Jesús, tu Hijo. Amén. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de una herramienta fundamental para la transformación de vidas. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de poder encontrar en la iglesia la comunidad, la enseñanza, la adoración, el apoyo mutuo. Cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un medio para edificar y fortalecer a los hijos de Dios. Cuando estamos hablando de la iglesia, es que a través de la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes y el servicio que le brindamos a los demás, podemos nosotros crecer no solo en fe, sino también en madurez. Aprendemos a despegarnos, aprendemos a profundizar en el conocimiento y aprendemos de alguna manera también a defender nuestra propia fe. Recibimos ánimo, recibimos corrección y de alguna u otra forma también recibimos de todas maneras instrucción. La iglesia es tan necesaria para nuestras vidas que no puede y no cabe la idea de que necesitamos solo a Dios y no la iglesia. Es como cuando tú te enamoras y tienes un novio y vas a salir a pasear por la calle con él y de pronto estás caminando con una cabeza. Esa cabeza no tiene cuerpo y tú caminas y se lo presentas a tus amistades y de vez en cuando le das un beso y hablas bien de la cabeza y se lo presentas a tu madre y se lo presentas a tu padre y hablas bien de la cabeza. Eso suena grotesco y hasta terrorífico. No puedes enamorarte de una cabeza y caminar por la calle y presentar a tus amistades a una cabeza. Así es las personas que dicen que solo necesitan a Dios y no la iglesia. En la Biblia la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Necesitas el cuerpo entero, incluyendo su cabeza, para poder decir realmente que tú estás con Dios y que amas a Dios. Cuando no nos integramos a la iglesia, al pueblo que Dios ha separado y ha escogido para sí y ha perfeccionado y va perfeccionando en su vida, estamos llevando a cabo una fe un poco extraña. Una fe que probablemente habla un poco de Dios, dice un poco de Dios, le canta un poco de Dios, pero no acepta exactamente lo que Dios dice. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de un lugar donde se reúne la gente para adorar a Dios. Ustedes y yo somos la iglesia. Esto no es la iglesia. Este es un edificio que alberga la iglesia. La iglesia es el pueblo que Dios ha redimido. Hay otras que dicen ser iglesias, pero que no son iglesias. Por ejemplo, lo que tengo ahí proyectado es una de las pseudo iglesias que han entrado en grandes escándalos hasta hace poco. Esta iglesia que se hace llamar, o pseudo iglesia que se hace llamar la luz del mundo,
está guiada por un hombre que se llama Naasón. Naasón es el nombre de este hombre, el hijo de uno de los fundadores o nieto de uno de los fundadores de esta iglesia, Luz del Mundo. Naasón Joaquín García es su apellido. Y está en la ciudad de Guadalajara y tiene una forma en la que de pronto la Biblia está cerrada, le llaman la letra muerta y solo la puede interpretar el ungido de Dios. Como usted comprenderá, el ungido de Dios abajo es un sinvergüenza que está sufriendo y ha sido sentenciado por 19 casos de pedofilia, de abuso sexual, de apropiación ilícita de las riquezas. Y él ha tenido que pisar Estados Unidos para que lo puedan detener, porque en su tierra estaba pasándola pero chévere. Pero este hombre de alguna manera no solamente ha tomado a los hijos de los hermanos, sino a las esposas de los hermanos y ha ido extendiendo su red, y este hombre ha ido desbordándose cada vez más. Esto no es iglesia. Las cosas que ellos hablan, las cosas que ellos enseñan, por más que hablen de Jesús y por más que digan de Dios, no es iglesia. O tú puedes hablar de este otro hombre de pronto que se llama José Luis de Jesús Miranda. Hasta hace poco algunos hombres se tatuaban o algunas mujeres se tatuaban en su brazo 666. Esta es una de las iglesias más agresivas que existen, o pseudo iglesias que existen. Felizmente ya se murió. Este hombre decía ser Cristo viviendo en el hombre. Y estaba declarado abiertamente que Jesús, en un momento que estaba durmiendo, se le aparecieron dos ángeles e integraron a Jesús en su cuerpo, y que Jesús se fusionó con él. Y él se hacía llamar no solamente el Cristo, sino también el anticristo. Estaba más loco que una cabra. Y él ha muerto de un cáncer hepático hasta hace poco, en el 2013, 2015, algo así. Y su esposa ha tomado ahora el liderazgo de la iglesia Creciendo en Gracia. Esto que nosotros estamos llamando de manera jocoso Creciendo en Gracia, ahora ella es Lisbeth Cristo. Ahora Cristo se ha encarnado en ella, ha pasado de su esposo y ha pasado a ella, y ahora ella es la Cristo y la anticristo a su vez, y está reclamando juntamente en un juicio contra sus hijastros las propiedades que este hombre amasó cuando estaba en vida. Podríamos ir nombrando muchas cosas. Podríamos salir a la Buenos Aires, que se queda para este lado, caminar unas cuadras hacia adelante y encontrar algo que se dice la iglesia de Dios, y no entender realmente que no es una iglesia. Que dicen creer en Dios, que pueden cargar la Biblia en sus manos, pero que pueden decir finalmente que el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu es uno, pero que a su vez también tenemos que añadir a una diosa que es madre de todo eso. La diosa madre. Son aberraciones y son cosas que desvían. ¿Por qué estas personas siguen a todo ello? Yo le voy a decir simple y llanamente una verdad. Porque simple y llanamente son ociosos espirituales. Son personas que son arrastrados tras fábulas. Son personas que son embaucados, estafados, violados, avanzados en el mal en sus propias vidas, porque simplemente son ociosos espirituales. No hay otra respuesta. Les cuesta agarrar un momento su Biblia y ponerse a leer y entender lo que Dios quiere. Les cuesta poder entender y discernir qué es lo verdadero de lo falso. Y surgen estos tipos de personas que embaucan, que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo, pero que saben más que un cristiano lo que dice la Biblia. Y la tuercen y la desvían. Y el ocioso espiritual le cree, se va con él y lo defiende a muerte. Y esto va a poder suceder a lo largo de los años, porque esto es una de las verdades que Dios lo dice desde antiguo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltaba conocimiento. ¿Y qué conocimiento estamos hablando? Simple y llanamente lo que Dios nos revela a través de su palabra. Hermanos míos, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de este instrumento que Dios nos permite estar unidos y poder nosotros juntos, poder
ser edificados, ser perfeccionados, ser amonestados, ser entrenados. ¿Sabe? ¿Cómo puedo saber yo si estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo puedo saber yo a dónde debo pertenecer? ¿Qué elementos tiene que reunir aquella iglesia para que pueda ser confiable y yo pueda realmente asistir a una iglesia igual? ¿Todo lo que nosotros conocemos como iglesia finalmente es iglesia? ¿O realmente hay algo que probablemente sale de aquello que Dios nos enseña, a la que nosotros debemos escuchar o a la que nosotros debemos asistir? Lo que vamos a revisar en este día es un texto un poco amplio, y aunque son solo 7 versículos, fácilmente de estos 7 versículos salen 3 sermones. Yo voy a poder tratar de resumir un poco y quedarme en uno de los puntos para poder desarrollar un poco lo que es la iglesia. Cuando nosotros vamos a mirar esta iglesia que vamos a revisar el día de hoy, es el nacimiento de una nueva iglesia. Es el nacimiento de un nuevo momento para los hijos de Dios. Ahora ellos han recibido al Espíritu Santo, están reunidos, la están pasando excelente, pero lo que vemos acá es el relato de los primeros meses de la iglesia ideal y de lo que Dios quiere que sea su iglesia. Cuando vamos a mirar luego a lo largo de los meses, a lo largo de los años, nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia va a empezar a tornarse de diferentes índoles, con diferentes problemas, con diferentes desafíos para su propia vida. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer un alto y entender más claramente lo que vamos a escuchar. Cuando nosotros miramos a Jesús caminando por las polvorientas tierras de Palestina con sus discípulos, la iglesia no existía. A veces nos equivocamos que Jesús está hablando en ese momento a la iglesia. La iglesia no existe hasta ahí. Aún el Maestro está vivo en carne y hueso, aunque habite en esta carne, aunque sea humanado, aún todavía no ha ofrecido su cuerpo en sacrificio al pie de la cruz para ser derramado y pagar el rescate de muchas personas. Aún todavía no se ha celebrado la alianza, la nueva alianza, el nuevo pacto, y la iglesia todavía no nace. Es muy fácil mirar desde aquí y señalar a Pedro, señalar a Juan, que se comportaban como incrédulos, que negaron a Dios y que se comportaron como unos cobardes, y yo no lo hubiera hecho. Probablemente es cierto, tú no lo hubieras hecho. Cuando nosotros miramos a Pedro y cuando miramos a Juan desde este momento, nos vamos a dar cuenta que Juan, Pedro y todos los demás tenían un buen corazón, pero simple y llanamente eran incrédulos. Eran incrédulos. Estaban siguiendo al Señor, le estaban creyendo a Dios, le estaban creyendo al Hijo de Dios, pero aún todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Hay otro momento cuando el Espíritu Santo desciende a sus vidas y ellos recién se convierten, abren sus ojos, entienden las cosas. El Pedro que usted ve aquí, que está caminando con Jesús, lo traiciona, lo niega y lo maldice. Un incrédulo. Pero cuando tú ves al Pedro que desciende el Espíritu Santo, él agarra, se para, predica y 3,000 personas llegan a los pies de Cristo. Luego los amenazan y les meten su chicote, su palo, todo, y le dicen: no te queremos escuchar hablar. ¿Qué le importaba eso? No importa, méteme más. Ya no se chupa, ya no se corre, ya no maldice. Es otro hombre. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender acá, en el texto que nosotros vamos a estudiar. Es un segmento del nacimiento de una nueva iglesia, un nuevo momento, un nuevo tiempo, donde tenemos que comprender algunos elementos necesarios para poder nosotros seguir el modelo que Dios ha enseñado en cuanto a la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Listo? Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Hechos 2, 41 hasta el 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos 7 versículos nos hablan claramente de 3 dimensiones que suceden en la iglesia. La primera dimensión tiene que ver con los deberes espirituales, la segunda dimensión con el carácter espiritual de la iglesia y la tercera con la influencia espiritual que la iglesia debe tener. Nota esto, vamos a analizar la iglesia primigenia, la iglesia en la que muchos teólogos dicen deberíamos ser así. Y sí, este es el ideal de Dios. Pero cuando este ideal de Dios se mezcla con lo humano, muchas veces vamos a darnos cuenta que ese ideal se transforma en algo real. Y lo real es que seres humanos tan falibles y pecadores tienen ahora a cargo un negocio que le pertenece al Señor. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, cuando Dios le está hablando a las 7 iglesias, hay diferentes segmentos y diferentes formas de iglesia. No todas estas iglesias están amando al Señor. Algunas de ellas, como la iglesia de la Odisea, ha sacado a Cristo de la iglesia. Lo tiene afuera. Y Cristo está tocando la puerta y llamando para poder entrar. Y aunque este versículo lo usamos muchas veces para evangelizar, es Cristo llamando a la iglesia, tocando la puerta para poder volver a entrar y que la iglesia se integre una vez más con Él. Yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y me invita a entrar, yo entraré con él, a él, y entraré y cenaré con él. Al que venciere, dice, se sentará conmigo y le ofrece las promesas. Pero este es un verso donde Cristo está fuera completamente de la iglesia. Hay otros versos donde, aunque están diciendo de Dios y están hablando de Dios, simple y llanamente ese es un nido donde está Satanás reinando. Y no necesariamente todo tipo de iglesia tiene un ideal y una comunión vibrante con Dios. Hay iglesias a las que nosotros probablemente en el Apocalipsis no le prestaríamos mucha atención, pero probablemente es una de las iglesias donde sostiene su comunión con el Señor, y a pesar de su fragilidad y a pesar de su escasez y a pesar de su poca fuerza, está vibrando en una relación constante con su Dios y haciendo su voluntad. Lo que es muchas veces no es, y lo que no es a nuestra vista muchas veces es lo que Dios quiere. Así que cuando miramos esta porción de las Escrituras nos damos cuenta 3 dimensiones, 3 segmentos donde Dios nos muestra esta iglesia ideal: sus deberes, su carácter y su influencia. Cuando nosotros miramos este segmento, estos 3, y son 7 versículos acá, necesitamos de alguna manera poder sintetizar todo eso, porque va a ser un poco tedioso ir desarrollándolo así. Así que hoy voy a desarrollar los deberes espirituales que la iglesia debe tener delante de su Dios. Pero no voy a pasar por alto lo que es su carácter y lo que es su influencia. A vuelo de pájaro vamos a ver primero lo que es su carácter. En el versículo 43 se nos muestra claramente que esta es una iglesia que inspiraba temor. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. La palabra temor acá es una palabra muy interesante, phobos, que en una buena traducción sería terror sagrado. La gente sabía que en ese lugar donde la gente se reunía pasaban cosas. Eso es como cuando en el imaginario de la sociedad o dentro de los mitos que tenemos como cultura, miramos un lugar y decimos: no, por ahí no pase, por ahí penan, ahí es medio rara la cosa. Y tú, medio temeroso, te vas por ese lado y no quieres entrar. Más o menos esa es la palabra en la que el pueblo conocía a ese lugar donde se estaban reuniendo, a esa gente donde se estaban reuniendo. Ahí pasan cosas extrañas.
Dios había manifestado ahí su mano y la gente era consciente de que en ese lugar donde estaban reunidos esas cosas había algo extraño. Parece que está Dios ahí. Y ellos tenían cierto respeto, cierto terror. El incrédulo le teme y de alguna manera empieza a alejarse más bien. Esto es lo primero que empezaba a mostrarse dentro de lo que es su carácter espiritual. Lo segundo que podemos ver en el versículo 44, no solamente inspiraba temor, sino que por dentro era una iglesia participativa. En el versículo 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nota esto. Lo segundo que podemos ver es que era una iglesia participativa. ¿Y por qué? Era una iglesia que estaba vibrando, era efervescente en su relación con Dios. Ahora conocían verdaderamente lo que era una religión viva. Habían pasado de una religión que estaba pegada a la letra, que los ahogaba, y ahora experimentaban realmente a Dios. Es como ese gadareno que Jesús le saca a los demonios, le expulsa a la legión y ahora está en su sano juicio y lo visten porque andaba desnudo y ahora se quiere ir con Jesús. Lo primero que empieza a pasar en su vida es que quiere pasar tiempo con Jesús. Y Jesús le dice, no, cuéntale a los tuyos, vete con los tuyos y cuéntales lo que yo he hecho contigo. Esta era una iglesia que estaba viva, era una iglesia que participaba. Y nosotros necesitamos recordar estas cosas. Cuando nosotros aún todavía éramos mucho más pequeños, nosotros en este lugar teníamos hasta 4 huecos de pachamanca. Por ahí hay uno, te vas a caer, hermano. Por ahí había otra, acá había otra, y justo donde está la hermana había otro hueco. Entonces eran huecos que nosotros hacíamos y nos uníamos todos para poder juntarnos, para poder nuestros esfuerzos. Algunos juntaban piedras, otros iban a traer las piedras al río. Hoy ya no hay ni río, creo ya. Traer las piedras del río, otros traían leña, otros desde muy temprano en la madrugada calentaban las piedras. Otras mujeres un día antes estaban sazonando las pachamancas. Hacíamos un montón de pachamancas. No estamos hablando de 100 platos, estamos hablando de 600 platos. Y se necesitaban huecos y todos trabajábamos juntos para poder lograr las cosas que hoy también estamos viendo. El favor de Dios estaba con nosotros, nos permitía armonía, nos permitía desprendimiento, nos permitía estar unidos en medio de los diferentes momentos. Participábamos juntos. Antes de llegar a este lugar estábamos en este lado donde están alquilando, donde tenemos un condominio, pero antes era un lugar que nos alquilaban. Y era un huerto donde nosotros podíamos tender cada 2 meses mesas largas y juntos decíamos, muy bien, por familia traigamos unos platos de comida, 6, 7 platos decíamos, y cada familia venía con sus fuentes, tendíamos los platos, invitábamos a los vecinos y de verdad venía la gente. Qué raro. Qué raro, venía la gente, se llenaba avivamiento, nos entusiasmábamos por un día y luego las cosas cuando ya no había comida volvía a la realidad. Pero de verdad, era un momento donde todos participábamos y comíamos y nos servíamos y la pasábamos bien. Era un tiempo donde nos alegrábamos y nos gozábamos, nos estábamos afianzando. Ahora no podemos hacer eso. Fuimos creciendo, fuimos avanzando y ya no podemos hacer eso. Manejar una logística igual en un lugar que nos limita, ya no lo podemos hacer. Pero participamos de otras maneras. Esto es lo que Dios quiere para una iglesia, que esté viva. Porque cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a mirar que también hay una tercera parte dentro de nuestro carácter. El versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, dice, y sencillez de corazón. Ese es otro elemento clave que tiene que existir entre nosotros. A veces cuando pensamos en ese Dios solemne, sí tenemos que ser solemnes con Él. Pero no podemos negar la personalidad y el temperamento que Dios nos ha dado. Yo tenía un amigo que era alegre, chacotero y sanamente conversaba, pero cuando subía al púlpito, hermanos, decía. Nadie lo reconocía porque él era otro. Y él no estaba siendo honesto con su propia personalidad, con lo que Dios le había diseñado.
No estaba honrando a Dios con el diseño que Dios lo había hecho. Y a veces podemos, por honrar y reverenciar a Dios, ser demasiado solemnes y tan solemnes que llegamos a ser legalistas. No uses, no mires, no agarras, cuánto de centímetros tiene para adelante, cuánto de atrás, arete, pintura, gorro, sácatelo, póntelo y empezamos a ponerle más reglas de lo que la Biblia dice. Eso es legalismo. Querer ayudarle a Dios en lo que Dios ya no dice. Ya no dice, pero queremos hacerlo mejor y le ponemos más reglas. O el otro camino que tiene que ver con el libertinaje, donde ya la iglesia se convierte en discoteca, la iglesia se convierte en un libertinaje, la iglesia se deforma completamente, las hermanitas vienen tan pero tan pegadas en su ropa que empieza a haber tropiezos en los hermanos con su boca y sus bromas terminan hablando cosas ociosas y ofendiendo y burlándose, el libertinaje. La Biblia nos enseña a ser sencillos en nuestro corazón, a respetar como Dios nos ha hecho, a honrar la manera en cómo Dios nos ha diseñado con reverencia, con amor y con temor. Este es el carácter, porque nosotros podemos hablar y mostrar otras cosas que no somos. La idea es que seamos lo que Dios nos ha diseñado ser. Y de una u otra manera, esto habla de quienes realmente somos, de adentro hacia afuera. Luego la iglesia tiene que entender que lleva a cabo también una influencia. Cuando uno mira hacia el versículo 47, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese es lo que puedo también ver en cuanto a la influencia. La verdad, hermanos míos, queremos ganar el mundo para Cristo, pero en el barrio no nos conoce nadie. Queremos trascender los océanos y queremos mandar gente a otros lugares y a otras latitudes y apoyarles con dinero, pero a 2, 3 cuadras a la redonda no saben exactamente qué sucede aquí adentro. La iglesia que estamos hablando aquí tenía favor para con el pueblo. El pueblo sabía lo que sucedía ahí adentro porque ellos sabían claramente abrir su corazón hacia todo lo que les rodeaba. Y lo segundo en cuanto a influencia tiene que ver con el crecimiento. ¿Tiene necesariamente que crecer una iglesia? Sí, sí. Una iglesia sana tiene que crecer. Un cuerpo sano tiene que crecer y tiene luego que ir reproduciéndose. Versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios iba trayendo, Dios iba mostrando no solo su favor, Dios a través de la iglesia iba salvando, iba comunicando el evangelio y iba añadiendo personas para que nuevamente puedan ser transformadas en su caminar. Esta es la iglesia. Cuando nosotros miramos los tipos de iglesia que se están dando en estos últimos tiempos, hermanos míos, ni qué hablar. Yo le he puesto 2 ejemplos de iglesias completamente peligrosas. Los sociólogos le llaman iglesias agresivas. Iglesias agresivas. Lastimosamente le llaman iglesia. Nosotros los cristianos no llamamos iglesia a esas 2 que hemos mostrado. Pero ahorita está la iglesia contemporánea. ¿Qué opina de esto? En Canadá existe una iglesia donde la pastora ha declarado abiertamente que es atea. Y pastorea la iglesia a toda la congregación, pero ella ha declarado abiertamente que no cree en Dios. ¿Hay algo que no encaja ahí? Hay algo que no encaja. A todas luces hay algo que no encaja. Imagínense que yo les hable de Dios, pero yo no creo en Dios. Yo le diga, esto es lo que Dios nos dice, pero a Dios también me importa un comino. Hay algo que no encaja, no encaja. Esa es la iglesia contemporánea. Se están diseñando iglesias para que el no creyente se sienta cómodo, para que el no creyente pase una buena experiencia y se pueda sentir cómodo con lo que es la adoración a Dios. El no creyente tiene que trazar, Dios traza una línea. O estás o no estás. Si no estás, toma. Jesús, Dios, les dijo en el Antiguo Testamento, he aquí, yo les pongo 2 caminos. Les pongo el camino de la vida y les pongo el camino de la muerte. Elijan, les dijo.
Elige la vida, le dice, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero Dios traza dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Es lo mismo hasta estos tiempos. Si tú vas a hacer que la gente, porque te interesa la asistencia, porque te interesa que la iglesia se llene, ¿para qué? ¿Para qué? Para empezar, ¿para qué? Y vas a hacerlo cómodo para que ellos no sean confrontados, no sean enseñados, no sean transformados, no sean entrenados. Entonces estamos jugando a la iglesia. Estamos jugando a la iglesia. Y la idea es que la iglesia contemporánea está poniéndole tanto énfasis al ser humano que se está olvidando de Dios. De estos tiempos estamos viviendo en estos momentos. La última iglesia del Apocalipsis, la Odisea. La iglesia que tiene mecanismos, la iglesia que tiene recursos, la iglesia que tiene metodología, la iglesia que tiene sus estructuras establecidas y ya no necesita del poder milagroso de Dios. Puede llevar a cabo cosas que muchas veces en una iglesia sana lo hace el Espíritu Santo. Ya no necesita de Dios. Puede trazar etapas, puede trazar procesos y puede llevar a la gente un camino. Y ya Dios está tocando más bien la puerta y está diciendo, déjenme entrar de nuevo, por favor. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Esa es la iglesia de la Odisea. Pero cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta que las cosas son completamente distintas. La iglesia luterana, la iglesia en Brasil, la iglesia contemporánea, el pastor ha declarado que está enamorado de su diácono y se han dado un beso en público delante de la congregación. ¡Ay! La congregación se partía en su corazón. Ignorantes, bíblicos, ociosos espirituales, que no pueden ir y constatar lo que Dios dice en cuanto a su voluntad y creen y se emocionan ante un acto de hombre. La iglesia luterana ha declarado abiertamente de estar acorde con los tiempos y ha empezado a casar homosexuales, ha empezado a casar lesbianas para que ninguno se quede fuera del reino. ¿Cómo? Entonces, cuando entendemos nosotros lo que Dios dice, no es aquí lo relevante. Puede ser tan antiguo, pueden ser sendas tan antiguas, linderos tan antiguos que tienen que seguir recorriéndose. A pesar de que los tiempos hayan cambiado, son los linderos más seguros que uno puede recorrer. Porque el lindero del mundo es ancho y espacioso, pero lastimosamente lleva hacia la perdición. Amén. Miramos entonces los deberes espirituales. Cuando hablamos de estos deberes espirituales, estamos hablando pues de lo que Dios puede hacer a través de esta iglesia. Lo que la iglesia tiene que vivir, lo que la iglesia debe practicar. En el versículo 42 se encuentran estos 4 segmentos de deberes espirituales. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina, 1, de los apóstoles, en la comunión, 2, unos con otros, en el partimiento del pan, 3, y en las oraciones, 4. Aquí se nos muestra estos deberes espirituales que todo hijo de Dios tiene que participar dentro de los caminos del Señor. A veces los hijos de Dios lo han tomado de una manera opcional, pero estos son deberes que todo hijo de Dios tiene que practicar y que la iglesia tiene que poner al alcance de los hijos de Dios. Uno de ellos tiene que ver pues claramente con una iglesia basada en la doctrina. La doctrina de los apóstoles tiene que ver con lo que ellos escucharon de Jesús y ellos luego lo transmitieron para la siguiente generación. Más o menos lo que nosotros estamos teniendo como una visión. Transformar vidas, pero alcanzar próximas generaciones. Levantar hombres, levantar mujeres, entrenarlos, darles la dosis clara de la doctrina, enseñarles las destrezas ministeriales y permitirles que ellos más adelante alcancen próximas generaciones cuando ya tampoco estamos nosotros. Era más o menos lo que hicieron los apóstoles. Eso es lo que nos legaron y eso es lo que hasta el día de hoy sabemos de lo que dijo Jesús y eso es lo que practicamos. Eso es básico para la existencia de una iglesia, porque van a venir sueños. Y como decía el pastor Rulli, que ahora está en la iglesia de Caraballo, decía, los sueños son.
Y ese sueño puede venir de Dios o ese sueño puede venir del diablo. ¿Cómo saberlo? Mejor, como dice Pedro, yo que he visto la transformación de Jesús ahí en el Monte Santo, yo que he escuchado la voz audible de este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él dice, sí, yo he sido testigo de esto, pero hay algo más confiable que eso, dice, mi experiencia. La palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. Y aunque yo he vivido experiencias que no lo puedo negar y he escuchado cosas que no lo puedo negar, hay algo mucho más seguro que mi propia experiencia. Es lo que Dios nos ha dejado como su voluntad. Amén. Amén. Ese es un deber. Segundo deber tiene que ver pues con la iglesia que definitivamente vive en comunión. Aquí hay algo muy interesante cuando hablamos de comunión. Versículo 42 dice, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando usted mira esta frase, y ojo aquí con esto, la palabra unos con otros, hay 22 mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con unos a otros. Desde llorar con el que llora, desde reír con el que ríe, desde sostener al débil, desde visitar a la anciana, desde disciplinar al ocioso, desde amonestar a los de poco ánimo, desde sostenerlos. El unos con otros está por todos lados. Esos son mandamientos que se dan. ¿Y de dónde encontramos esta verdad? ¿De dónde encontramos la palabra unos con otros? Tenemos que en este caso nosotros mirar a las personas divinas, porque es de allí que Jesús nos empieza a enseñar y es lo que Pablo también nos deja ver a través de lo que es las personas divinas. Estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Espíritu. Y aquí hay dos segmentos de su dar generoso que Dios tiene. El ad intra, que es lo que sucede dentro de su círculo. El Padre, digamos el Padre, el Hijo y el Espíritu, y entre nosotros nomás sucede, nadie lo sabe. Y el ad extra, todo lo que nosotros vemos que proviene de ellos tres, como la creación, como la instrucción, como la revelación, como la salvación. Ese es el ad extra, todo lo que sale de Dios y viene para nuestras vidas. Pero el ad intra es lo que sucede entre nosotros. Casi nunca estudiamos esto. Casi nunca nos ocupamos de mirar hacia adentro. Esa es la teología pura. Y cuando miramos hacia adentro, lo que sucede entre ellos es un ejercicio de generosidad entre las tres personas de la Trinidad. Es un ejercicio de donación, se llama. El uno se dona al otro y el otro se dona a sí mismo completamente y sin ningún tipo de ambages. Se dona generosamente y se da hacia el otro y el otro se da hacia el otro. Por eso es que cuando miramos su actuación dentro de lo que es el ministerio terrenal de Jesús, nos vamos a dar cuenta la manera en cómo ellos obraban. Dice en el Génesis, y aquí deja implícito juntamente con Proverbios capítulo 8, la manera en cómo disfrutaban cuando estaban creando a la creación y al ser humano, hechos a imagen y semejanza suya. Cuando vemos otro momento, vemos cómo ellos se sometían el uno al otro. No hablo cosa mía, no hablo como cosa mía, decía Jesús, sino lo que yo escucho del Padre o las cosas que el Padre hace, eso hago. No hago nada por mi propia cuenta, no hago nada por mi propia iniciativa. Lo que yo escuché, eso es lo que yo les hago saber. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que justamente hago. Había un sometimiento mutuo del uno hacia el otro. Cuando miramos también el aliento, en algún momento vemos que Pablo está desanimado, está atravesando un momento de tanta presión y Jesús le dice, no temas, estoy contigo, le dice. Y lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento, de no temer, de saber que contamos con su presencia. Y aquí vemos cómo entre ellos se alientan. Entre ellos se alientan y se reafirman su amor y reafirman su apoyo en quien yo tengo complacencia.
o en algún momento apoyándose de la misma manera. Note aquí cómo Jesús habla del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nota cómo se donan en uno a otro. Nota cómo apoyan la labor del otro. Jesús dice, yo no hago nada, yo no digo nada, sino de lo que he visto ver al Padre. Y cuando viene el Espíritu Santo no va a tener ningún tipo de iniciativa propia, sino lo que Jesús ha dicho, yo lo voy a hacer. Y te vas a dar cuenta que esto es un trabajo del uno hacia el otro. Hay una completa donación, hay una completa generosidad de una persona hacia la otra persona. En esto se basan los mandamientos de unos a otros. Y revisa, te dejo como tarea, esto es largo para poder predicar. Revisa y te dejo como tarea mirar esas palabras de unos a otros y te vas a dar cuenta de cuán importante es que la iglesia invite a su Dios. Por eso es que cuando te llamamos a apoyar, o cuando te llamamos a servir, o cuando te llamamos a salir, o cuando te llamamos a orar, estamos juntos en todo esto. En alguna oportunidad, a veces pensamos que una persona se enferma, yo le voy a poner un dedito arriba en el WhatsApp, por favor. O yo, es cumpleaños de la hermana tal. ¿Qué es eso? O cuando te mueres vas a poner ahí una lagrimita. Vas a querer que la gente vaya a tu velorio. Vas a querer que la gente al menos esté en tu entierro. Y el pastor va a terminar yendo, pero por obligación, porque ni siquiera va a querer ir tampoco él. Si eres tan ajeno a lo que sucede a tu alrededor, si piensas que contigo no es la cosa, ¿por qué piensas que la gente te debe a ti amor, respeto, sostenimiento, palabras de afirmación, si eres tan escaso para darlas? ¿Por qué piensas que eres diferente? ¿Por qué piensas que eso a ti no te va a tocar? Hermanos míos, cuando hablamos de esta iglesia y mirando hacia la Trinidad nos damos cuenta cómo Él no solamente se aman, sino también se glorifican el uno al otro. Es lo que Jesús dice, estas cosas habló Jesús, Juan 17:1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es hermoso poder ver cómo no solamente busca la gloria de su Padre, sino que su Padre tarde o temprano terminará honrándolo también a Él. Cuando vemos esto, entonces es una iglesia que está en comunión constante. Es una iglesia de unos a otros. Es una iglesia que imita lo que sucede en el amor divino dentro de lo que es la esfera celestial. Pero a su vez también en el versículo 42, en la última parte, vemos dos últimos deberes. Una iglesia centrada en Cristo y una iglesia de oración. Versículo 42 dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es el partimiento del pan? Simple y llanamente es la Santa Cena. Es la Santa Cena. Es el momento donde toda la iglesia se reúne alrededor de la cruz de forma imaginaria. Nos reunimos alrededor de la cruz y celebramos y gozamos lo que Dios ha hecho. Porque cada vez que tomemos ese jugo, cada vez que comamos de ese pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y ese es un momento donde la iglesia se reúne y disfruta a su Señor, lo declara abiertamente. A veces esto no es una realidad en la iglesia actual. Hay hermanos que pueden estar peleados con el otro hermano, hay hermanos que tienen una diferencia con el otro hermano y en algunas oportunidades se celebra la cena, se da un tiempo para orar, se da un tiempo para arreglar cuentas con el Señor, se da un tiempo para exaltar la obra de Cristo, pero a veces el hermano dice, no, prefiero no tomar la cena. Y prefiero guardar en mi corazón ese resentimiento que tengo contra esa. Y yo no pienso ni perdonar ni tampoco amistar. Y prefiere no tomar la cena. ¿Sabes lo que está sucediendo ahí? Estás despreciando o menospreciando la sangre preciosa del Cordero. Menosprecias la obra que Él hizo.
y atesoras tu pecado como más valioso que la obra que Él ha hecho en la cruz del Cordero. Y esto es completamente revelador de lo que sucede en tu corazón. Tristemente a veces tengo que ver esas realidades, pero esta no es la idea. La idea es que un deber es que juntos tenemos que celebrar esa cena del Señor. Y si ese día nos estás visitando de otra iglesia, tal vez hoy día nos visita de otra iglesia, pero te has bautizado y has recibido al Señor en tu vida, amén, celebra con nosotros. Pero esto es algo que no se puede uno obviar. No tomar la cena del Señor es menospreciar lo que Dios ha hecho derramando su sangre preciosa en el Calvario. Y lo último tiene que ver con la oración. Aquí parece que la oración estuviera en contradicción con lo que nosotros decimos: busca un lugar secreto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta es una oración grupal. Esta es una oración, es un deber. Dentro de la existencia de la iglesia es un deber. Esto no es una opción. Como es un deber escudriñar y entender la sana doctrina y celebrar la cena del Señor y amarnos unos a otros, es un deber venir a orar también. No que ya no pasa el carro hasta las 8. Bueno, también. No que sabes que yo vivo en San Juan del Urigancho. Bueno, está bien. No que sabes que yo no tengo con quién dejar a mis hijos. Bueno, está bien. Pero entonces podrás hacerlo una vez al mes. Podrás tomar otra ruta, podrás aguantar un poco el tráfico, o podrás a veces pagarle a una persona para que deje cuida a tus hijos, o lo traes. Pero este es un deber que tenemos que tener. Y si no quiere usted ser parte de este deber, bueno, está bien. A veces hay algunas cosas que impiden completamente, o trabajamos hasta muy tarde, o estudiamos hasta muy tarde, que nos impide. No es que todos no puedan, o no todos no quieren, es que a veces no todos pueden. Pero si puede, no dude, los días miércoles aquí estamos reunidos 8 de la noche. 9:30 de la noche estamos yéndonos a casa, con frío, pero yéndonos a casa. Amén. Venga abrigado, venga a orar, venga a interceder. No tiene que a veces hacerlo todos los miércoles y esto va a implicar mover muchas cosas o muchos horarios, pero hágalo una vez al mes. Sus hijos por venir un día y acostarse a las 9:30 o a las 10 no se van a morir. No se van a morir, igual se van a levantar y podrán ir al colegio. Cuando regresen los hace dormir en la tarde. Al menos esa es nuestra estrategia como padres, a dormir en la tarde, a recuperar sueño. Pero trazar una ruta, trazar un horario, venir a orar, así como lo haces en secreto, es algo que también debe ser parte de nuestra agenda dentro de nuestra relación con Dios. Esta es una iglesia que ama al Señor y estoy completamente seguro de ver así a muchos hombres y mujeres que honran al Señor. Hay algunos que sí brillan por su ausencia, definitivamente, sean líderes o no sean líderes. Algunos que probablemente nunca han llegado a este lugar a orar en ese momento, tal vez no tienen la costumbre. Pero es un buen momento para entender esta verdad. Esta es la iglesia que ama al Señor. No es una iglesia que solamente los domingos se reúne, escucha y luego se va a su casa. Es una iglesia que crece, que sana, crece y luego se reproduce. Y que Dios nos permita mayor sabiduría para saber usar todos los instrumentos que Dios ha puesto en esta iglesia. Desde los grupos pequeños, desde los ministerios para matrimonios. Ayer hemos tenido un señor tema dentro de matrimonios. Hemos estudiado los padres postmodernos a la luz de la Biblia. Ha estado muy fuerte, ha estado hermoso. Hemos traído un pastor invitado de otro lugar y hemos sido edificados. Son herramientas que se ponen al alcance para los padres. Son herramientas que se ponen para los jóvenes, son herramientas que se ponen para otras personas para poder no solamente entender la verdad bíblica, sino también para permitir que Dios transforme nuestros propios corazones. Y una vez transformadas nuestras vidas, no quedarnos con el tesoro solos, sino alcanzar a otras generaciones. Amén, hermanos. Así que Dios les dé la sabiduría, la destreza, la aspiración sobre todo, para anhelar seguir creciendo.
y en la disposición muchas veces a ciertos sacrificios en nuestras vidas para que podamos ir cada vez más a la estatura de Jesús. Amén. Oramos.